Virginidad, un concepto tan antiguo como la civilización misma, reverenciado en algunas sociedades y con demasiada frecuencia, utilizado como una herramienta de control y dominio. No es un secreto que las sociedades a lo largo de la historia han valorado mucho la virginidad de una mujer, a menudo llevando a medidas desesperadas para fingir, restaurar o falsificar este estado de pureza intocada. Pero, ¿alguna vez te has preguntado hasta dónde llegarían algunos para mantener esta ilusión? Te llevamos de vuelta a la Edad Media, donde el símbolo de virtud intocada a menudo se protegía ferozmente con cinturones de castidad, contraptions metálicos con cerradura. Se dice que fueron popularizados por cruzados que buscaban hacer cumplir la fidelidad en sus ausencias. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué sucedió cuando esta llamada virtud se vio comprometida, o peor aún, nunca existió para comenzar? Entra al mundo de los boudoirs de la Inglaterra georgiana, donde las damas de la alta sociedad a menudo recurrieron a usar limones y esponjas empapadas en vinagre como formas arcaicas, pero sorprendentemente comunes, de revirginización. O avanza rápidamente hasta el siglo XIX en China, donde las novias usaban misteriosos himenes artificiales para dar la ilusión de virginidad. A medida que vamos desvelando las capas de la historia, nos encontramos con una serie de métodos peculiares, inquietantes y a menudo crueles, utilizados para forjar este idealizado estado de inocencia. Como dijo una vez la escritora y feminista destacada Germaine Greer, el paradigma tradicional de la virginidad es algo para perderse o regalarse. El moderno es algo para deshacerse de. Únete a nosotros mientras rastreamos este perturbador camino de engaño, ilusión y dolor en un mundo donde la virginidad era más que solo un estado, era una cuestión de supervivencia. Bienvenido al diario de Julio César. Amanecer de la pureza, desvelando la virginidad en la antigüedad. En el tapiz de la historia humana, el concepto de virginidad ha tejido patrones intrincados, moldeando sociedades e influyendo en la vida de los individuos de manera profunda. La semilla de esta idea rastrea sus raíces hasta algunas de las civilizaciones más antiguas que conocemos. No se puede profundizar en el tema sin un guiño al antiguo Egipto, una sociedad que se remonta alrededor del año 3100 del Señor, que reverenciaba profundamente la pureza y la castidad. Aquí, las jóvenes a menudo llevaban un paño sobre su ropa, un emblema de su estado intocado, un fascinante detalle de la etiqueta de vestir histórica. Sin embargo, el discurso de la virginidad se cristalizó realmente en la antigua Grecia, una civilización floreciente alrededor del siglo VIII del año del Señor. Aquí, la virginidad comenzó a asociarse estrechamente con el poder espiritual y el honor social. La ciudad de Atenas, nombrada en honor a la diosa Atenea, rendía homenaje a la eterna Virgen, ejemplificando la sabiduría y el dominio de la guerra, atributos típicamente asociados con dioses masculinos. La virginidad de Atenea no era solo un rasgo personal, simbolizaba su independencia y autosuficiencia, ideales que moldearon la comprensión griega de una mujer empoderada. En otro lugar de Grecia, la ciudad de Éfeso era el centro de adoración para Artemisa, otra deidad a menudo asociada con la virginidad. Pero a diferencia de Atenea, la virginidad de Artemisa representaba la libertad del bosque y la caza, pintando un retrato diferente, pero igualmente cautivador de la fortaleza femenina. Roma, que cobró prominencia alrededor del año 753 del Señor, tenía sus propios mecanismos sociales que subrayaban el valor de la virginidad. Las vírgenes vestales, las sacerdotisas de la diosa romana Vesta, eran responsables de mantener el fuego sagrado en el templo de Vesta, un deber solo elegible para las vírgenes. Si rompían su voto de castidad, enfrentaban el castigo extremo de ser enterradas vivas, un testimonio de cuán en serio los romanos tomaban este compromiso. Mientras tanto, en la antigua China, que se remonta al año 2070 del Señor, la virginidad tenía un significado simbólico en los rituales de matrimonio. Las 3 cartas y 6 etiquetas, un proceso de cortejo y matrimonio elaborado de la dinastía Zhou, daban un gran énfasis a la virginidad de la novia, que se manifestaba en el color rojo, un símbolo de alegría y fertilidad, a menudo destacado en el atuendo tradicional de boda. La virginidad no era simplemente un asunto personal o familiar en estas sociedades, era una construcción sociopolítica,
enredada en la trama de sus culturas, rituales y mitologías. Cada civilización tenía su interpretación y prácticas únicas en torno a la virginidad. Sin embargo, todas compartían un hilo común, una reverencia por la pureza y la castidad, encarnada en rituales, ropa, normas sociales y figuras divinas. Velos de pureza. Investigando los antiguos rituales de virginidad. Comencemos nuestro viaje en Babilonia, una de las ciudades más antiguas del mundo que se remonta al año 1894 del Señor. Aquí, la ceremonia de matrimonio sagrado era un rito anual en el que la sumo sacerdotisa, representando a la diosa Inanna, se unía en cortejo simbólico con el gobernante de la ciudad, encarnando al dios Dumuzi. Este ritual subrayaba la importancia de la virginidad de la sacerdotisa, reforzando las normas sociales y la santidad divina de su unión. Desplazándonos hacia el noreste, llegamos a la Europa medieval en la Edad Media, donde la virginidad era profundamente valorada y extensamente probada. Un ejemplo curioso es la prueba del paño, practicada en varios países europeos desde el siglo V hasta el siglo XV. En este ritual, una pareja de recién casados era cubierta con un paño durante su primera noche de cortejo. A la mañana siguiente, se esperaba que el paño, manchado de sangre, fuera examinado públicamente como prueba de la virginidad de la novia. Mientras tanto, en Japón, el período Heian, 794-1185, trajo consigo sus propios rituales alrededor de la virginidad. Las mujeres aristocráticas, antes del matrimonio, oscurecían sus dientes en un proceso llamado ohaguro. Aunque principalmente era un estándar de belleza, este proceso representaba simbólicamente la transición de la doncellez a la mujeridad. Viajando a las costas occidentales de África, en el reino Yoruba, los rituales de prueba de virginidad estaban impregnados de simbolismo. Durante la ceremonia de boda, se daba un paño blanco a la novia, y se pedía al novio que lo inspeccionara a la mañana siguiente después de su primera noche juntos. Si el paño tenía rastros de sangre, significaba la pureza de la novia y a menudo se celebraba con festividad pública. Al otro lado del globo, en la antigua cultura maya, se seguía una costumbre peculiar, donde la madre de la chica inspeccionaba su sábana después de la primera noche de su unión. La ausencia de manchas de sangre se consideraba un mal presagio, trayendo deshonra a la familia. Ecos de castidad. La perspectiva bíblica sobre la virginidad. La Biblia, un influyente tomo que data de alrededor del siglo XV, ha tejido historias de virginidad en los corazones y mentes de las sociedades a lo largo de los siglos, dando forma a actitudes, creencias y prácticas. Una de las figuras más notables que iluminan esta preocupación bíblica por la virginidad es María, una humilde doncella de la ciudad de Nazaret. Referida como la Virgen María, es venerada en la fe cristiana como la Madre de Jesucristo. Según el Evangelio de Lucas, el ángel Gabriel le anunció que concebiría un hijo manteniendo su virginidad, una concepción divina que sirvió para elevar la santidad de la virginidad a alturas celestiales. Esta narrativa, a menudo recitada durante la temporada de Navidad, resuena a lo largo de las sociedades cristianas, reforzando el paradigma de la virginidad como un símbolo de pureza y superioridad moral. De manera similar, en el Antiguo Testamento, la virginidad tenía una importancia primordial en los asuntos matrimoniales. El libro de Deuteronomio, por ejemplo, estableció leyes específicas sobre la pureza de la novia. Dice: si no se encuentra prueba de la virginidad de la joven, será llevada a la puerta de la casa de su padre, y allí los hombres de su ciudad la apedrearán hasta la muerte. Este severo pasaje del Deuteronomio 22 subraya la severidad de las consecuencias vinculadas a la virginidad en los tiempos bíblicos, representando las normas y prácticas sociales de esa época. Los cuentos bíblicos de otras figuras vírgenes también moldearon la percepción de la virginidad en la sociedad. La parábola de las 10 vírgenes en el Evangelio de Mateo describe a 10 doncellas esperando a un novio, simbolizando la segunda venida de Cristo. 5 de ellas, calificadas de sabias, llevaban aceite extra para sus lámparas, mientras que las otras 5, calificadas de necias, no. Cuando el novio llegó a medianoche, solo las doncellas preparadas pudieron encontrarse con él, las demás quedaron en la oscuridad. Aquí, la virginidad era más que castidad física, representaba preparación espiritual y sabiduría. En el libro de los jueces, la historia de la hija de Jefté,
ofrece otra perspectiva sobre el valor de la virginidad. Jefté, un guerrero, hace un voto de sacrificar a la primera persona que encuentra después de una batalla exitosa. Su hija, una virgen, es la que lo recibe, y él cumple su voto, dejándola vagar por las montañas durante 2 meses para llorar su virginidad. Este episodio refleja la tragedia asociada con una vida carente de cortejo marital y descendencia, reforzando la expectativa social de que las doncellas vírgenes se conviertan en esposas y madres. En la antigua Corinto, una próspera ciudad-estado de Grecia, las cartas del apóstol Pablo, en el Nuevo Testamento, predicaban la virtud de la virginidad. Escribió: «La mujer soltera o virgen se preocupa por los asuntos del Señor. Su objetivo es estar dedicada al Señor tanto en cuerpo como en espíritu». Corintios 7. Esta guía bíblica influyó aún más en la percepción social de la virginidad, marcándola como un camino hacia la dedicación espiritual. Tableros de castidad, la virginidad en la política y las jugadas de poder de la Edad Media. Al adentrarnos en la época de la Edad Media, un período que abarca desde el siglo V hasta el siglo XV, el papel de la virginidad cambia de las esferas espirituales y religiosas al mundo tangible de la política y el poder. Aquí, el concepto de virginidad se transforma en un activo preciado, una ficha en el gran tablero de ajedrez de las alianzas sociales y las dinámicas de poder. La Edad Media vio el auge del feudalismo, un sistema jerárquico donde el poder estaba concentrado entre unos pocos nobles selectos. En esta intrincada red sociopolítica, los matrimonios eran movimientos estratégicos diseñados para la consolidación del poder, la adquisición territorial y la continuidad de la descendencia. Como tal, la virginidad de la novia ocupó un lugar central, significando su honor y el prestigio de su familia, a menudo inclinando la balanza en la negociación de alianzas matrimoniales. Un ejemplo de ello fue la unión de Leonor de Aquitania y Luis el VII de Francia en el año 1137. Leonor, una de las mujeres más ricas y poderosas de Europa occidental, trajo consigo la promesa del vasto Aquitania para la corona francesa. Su virginidad, un atributo valorado, se utilizó como palanca para asegurar esta ventajosa unión, cambiando así el panorama geopolítico de Europa. El culto a las santas vírgenes también prosperó en la Edad Media, con figuras como Santa Cecilia, la patrona de la música, y Santa Inés, simbolizando la castidad, volviéndose populares. Estas santas vírgenes eran reverenciadas, y sus historias, a menudo recitadas en homilías, añadían otra capa a la percepción de la virginidad, enfatizando su asociación con la virtud espiritual, el favor divino y el martirio. En el ámbito de la literatura también, la virginidad fue idealizada. El concepto de amor cortés, prevalente en la literatura medieval, a menudo representaba a caballeros emprendiendo peligrosas misiones para ganar el favor de una noble e inalcanzable dama virgen. Este género de literatura, que incluye obras notables como Le Mort d'Arthur, de Sir Thomas Malory, y Los cuentos de Canterbury, de Geoffrey Chaucer, reforzaba la reverencia por la virginidad, moldeando las actitudes sociales hacia el cortejo y el romance. Ilusiones veladas, el arte invisible de fingir pureza a través de las edades. En el gran tapiz de la historia humana, la percepción de la virginidad ha sido tejida con numerosos hilos de normas y expectativas sociales. Al desentrañar estos patrones intrincados, se revela el aspecto a menudo velado de este discurso, el arte de fingir la virginidad. Un antiguo ejemplo de tal práctica puede ser rastreado hasta Roma, alrededor del año 27 a.C., hasta el año 476 después de Cristo. Se esperaba que las mujeres romanas entraran en sus matrimonios como vírgenes, una costumbre estrictamente observada en la sociedad. Aulo Gelio, un autor y filósofo romano, documentó una curiosa cuenta en su obra Noches Áticas sobre cómo una mujer llamada Marcia podría haber utilizado un extracto de aloe vera para contraer su sistema reproductivo femenino, dando la ilusión de virginidad. Al navegar a través de la línea de tiempo, llegamos a las costas de la Edad Media en Europa, alrededor de los años 500 a 1500 después de Cristo. Durante este periodo, una mezcla conocida como rocío de Santa Hildegarda era una opción popular entre las damas de la noche que deseaban simular la pureza.
Nombrada en honor a la famosa abadesa Hildegarda de Bingen, esta poción era una mezcla de hinojo, rúcula y poleo, conocida por su potencial para contraer el sistema reproductivo femenino. Otra estrategia histórica, empleada para crear la ilusión de virginidad, era el uso de sangre. En la Francia del siglo XVIII, una cita famosamente atribuida a Madame de Sévigné, una autora francesa, menciona a mujeres que usaban sangre de pollo para este propósito. Sin embargo, es esencial entender que esta práctica no se limitaba únicamente al occidente. Incluso en culturas a través de Asia, desde China hasta India, se han reportado históricamente variaciones de este método. Los artefactos clandestinos también jugaron su parte en este delicado baile de engaño. El concepto de himenes artificiales ha sido reportado en varias culturas, con instancias registradas en regiones desde el Medio Oriente hasta Asia. Estos generalmente implicaban el uso de delicadas membranas que, al ser rotas, simulaban el sangrado a menudo erróneamente asociado con la primera experiencia de cortejo de una mujer. En tiempos más recientes, con el advenimiento de la medicina moderna, estas prácticas han evolucionado en procedimientos médicos como la himenoplastia, ofreciendo un medio más confiable para simular la virginidad. Este procedimiento quirúrgico, que implica la reconstrucción del himen, comenzó a ganar popularidad a finales del siglo XX. Sin embargo, es importante notar que tales procedimientos tienen su cuota de controversias éticas y médicas. La práctica generalizada de simular la virginidad, aunque fascinante, sirve como una reflexión conmovedora de la inmensa presión y escrutinio que las mujeres han enfrentado con respecto a su pureza. Desde la antigua Roma hasta el día de hoy, la habilidad para fingir virginidad ha sido utilizada por las mujeres como un medio para navegar sociedades que ponían un énfasis desproporcionado en su pureza. Juana de Arco, el lirio inmaculado entre las llamas. Nacida en 1412 en el pequeño pueblo de Domremy, en el noreste de Francia, Juana de Arco, cariñosamente conocida como la Pucelle o la doncella, es un emblema de coraje, convicción y guía celestial. Su historia es extraordinaria, una narrativa donde la importancia de su virginidad se convierte en un símbolo de aprobación divina y superioridad moral, haciéndola destacar en los registros de la historia. A la tierna edad de 13, en medio del tumulto de la Guerra de los 100 años, Juana comenzó a experimentar visiones de los santos Miguel, Catalina y Margarita, quienes, según creía, le confiaron la misión divina de apoyar a Carlos VII y recuperar Francia del dominio inglés. Su convicción era tan sólida que movió montañas, culminando en su audiencia con Carlos VII, el delfín francés desheredado, en su corte en Chinon en 1429. Carlos, intrigado por la firme convicción y las afirmaciones celestiales de Juana, la hizo examinar por un grupo de teólogos y médicos. Confirmaron su salud mental y física, y más notablemente, su virginidad intacta, reforzando la autenticidad de su misión divina. El estado de virgen de la Pucelle se convirtió en una parte crucial de su persona, un sello divino de aprobación, si se quiere. Le otorgó una cierta santidad y autoridad moral, que fue instrumental para reunir tropas y adquirir aliados. Se creía que solo una persona de tal pureza podría haber sido elegida para una misión tan divina. Esta percepción la ayudó a liderar al ejército francés a una victoria memorable en Orleans en mayo de 1429, cambiando las mareas de la guerra a favor de los franceses. Sin embargo, la reputación de Juana también la convirtió en un objetivo. Capturada en 1430 por los borgoñones, fue entregada a los ingleses. Aquí, su virginidad volvió a ocupar un lugar central durante su juicio dirigido por Pierre Cauchon, un obispo que simpatizaba con la causa inglesa. A pesar de un interrogatorio intenso y condiciones inhumanas, Juana permaneció resuelta, su fe inquebrantable. Curiosamente, incluso en esta coyuntura, las elecciones de vestuario de Juana estaban guiadas por la necesidad de preservar su castidad, optar por llevar ropa de hombre, una decisión que luego se convirtió en uno de los cargos en su contra. Fue una medida pragmática para disuadir el asalto mientras estaba en cautiverio. Es mejor los pantalones de un soldado que el asalto de una mujer, se sabía que afirmaba, subrayando su determinación de mantener su pureza, una encarnación simbólica de su integridad moral y conexión divina.
Trágicamente, a pesar de su coraje y carisma, Juana fue declarada hereje y quemada en la hoguera en Rouen en 1431, con apenas 19 años. Apenas 25 años después, el veredicto fue revocado póstumamente y Juana fue declarada mártir. No fue hasta 1920 que Juana fue canonizada. Su virginidad, una faceta significativa de su santidad, reforzó su estatus como ícono de virtud moral y favor divino. Elizabeth I, la soberana soltera de poder y pureza. En el año 1533, una proclamación real anunció el nacimiento de una princesa en Greenwich, Londres, Elizabeth, hija del rey Enrique VIII, y su segunda esposa, Ana Bolena. Poco sabía el mundo entonces que esta infante crecería para convertirse en una de las monarcas más influyentes de la historia, la reina virgen, Elizabeth I. Como joven princesa, Elizabeth recibió una educación digna de un príncipe, lo cual era inusual para las mujeres de esa época. Eruditos la instruyeron en idiomas, matemáticas y clásicos, inculcándole una sólida base en política y gobierno que más tarde la guiaría durante su reinado. Sus años de formación, aunque empañados por escándalos y tristeza con la ejecución de su madre y el desprecio de su padre, la prepararon para el camino que estaba destinada a recorrer. En 1558, a la edad de 25 años, Elizabeth ascendió al trono tras la muerte de su hermanastra, la reina María I. El reino que heredó estaba plagado de inquietud política, religiosa y económica. Sin embargo, Elizabeth, a través de una combinación de fuerza, intelecto y el uso estratégico de su estado de virgen, logró traer una era de estabilidad y prosperidad, conocida como la era isabelina. Elizabeth nunca se casó, una decisión que fue tanto personal como política. En una época en que se esperaba que las mujeres se casaran y tuvieran hijos, ella utilizó hábilmente su estado de soltera a su favor. Era muy consciente de que el matrimonio, especialmente con un príncipe extranjero, podría resultar en la pérdida de la autonomía de Inglaterra y su autoridad como monarca, y así eligió permanecer como la reina virgen, vinculando el bienestar de su reino a su estado de soltera. Famosamente declaró: «Solo tendré una ama aquí, y ningún amo», una afirmación de su independencia y autoridad. Su decisión condujo a numerosos cortejos de pretendientes nobles, cada uno de ellos esperando convertirse en su consorte y ganar control sobre Inglaterra. Elizabeth navegó hábilmente estas proposiciones, manteniendo a sus pretendientes a raya mientras evitaba incidentes diplomáticos. A menudo se involucraba en largos rituales de cortejo sin llegar a aceptar nunca una propuesta de matrimonio. Estos cortejos cumplían un doble propósito. Permitían a Elizabeth mantener alianzas mientras reforzaban su imagen como una monarca casta y devota, leal solo a su reino. Durante su reinado de 44 años, el simbolismo de la virginidad de Elizabeth evolucionó. Se convirtió en una herramienta estratégica en su arsenal diplomático y en una representación de la independencia y fortaleza de Inglaterra. Surgió una devoción casi sectaria a su alrededor, con poetas y artistas comparándola con Astrea, la diosa virgen de la inocencia y la pureza, y Sintia, la diosa de la luna, símbolos que subrayaban su pureza y derecho divino a gobernar. Una de las representaciones más famosas es el retrato del Asedio de Mons, donde se pinta a Elizabeth con una Marta cibelina a sus pies, un símbolo de pureza y virginidad. La inscripción latina, Elizabeth, la reina virgen, el lirio inmaculado entre espinas, subraya la imagen de ella como un modelo de virtud. Su estado de soltera sirve como un poderoso emblema de su reinado. La cerradura y la llave de la pureza. Cinturones de castidad e ilusiones de virginidad en la Europa del Renacimiento. Retrocediendo a la época del Renacimiento, un período aclamado por su despertar cultural, artístico e intelectual, nos encontramos cara a cara con una faceta menos conocida de la era, el mundo misterioso de los cinturones de castidad y la representación teatral de la pureza. Contrario a la creencia popular, los cinturones de castidad, representados como fajas de hierro cerradas alrededor de la cintura, no eran un elemento omnipresente en la vida cotidiana durante el Renacimiento. Estos dispositivos, hechos infames por el folclore, eran más probablemente encontrados en las vívidas imaginaciones de poetas y dramaturgos que en los guardarropas de las damas del Renacimiento. Los cinturones de castidad
eran más un símbolo que una sustancia, a menudo sirviendo como dispositivos cómicos en obras de teatro o como metáforas en cuentos moralizantes. Aunque no es imposible que existieran tales dispositivos, la naturaleza incómoda, por no mencionar insalubre de estos artilugios, hacía que su uso real fuera altamente impráctico. De hecho, muchos de los cinturones de castidad auténticos exhibidos en los museos hoy en día han resultado ser falsificaciones victorianas, creadas para titilar a la audiencia con la supuesta prudencia y excentricidades del pasado. Sin embargo, mientras que la existencia de los cinturones de castidad puede ser en gran medida un mito, el período sí presenció intentos de falsificar la virginidad, debido en gran medida al alto valor social y económico que se le asignaba a la pureza de una mujer. En el Renacimiento, la pureza de una mujer era su dote, su virtud y su posición social. Por lo tanto, algunas recurrieron a métodos dudosos para probar su virginidad. Un método de este tipo implicaba el uso de la sangre de un capón, un tipo de gallo. Una futura novia escondería la sangre en su cama nupcial, haciendo que pareciera a la mañana siguiente como si el himen hubiera sido roto. Una práctica macabra, sin duda, pero que habla mucho sobre la presión que se ejercía sobre las mujeres de la época para mantener una imagen de pureza. También había boticarios, los farmacéuticos de la época, que ofrecían brebajes para apretar el sistema reproductivo femenino, dando la ilusión de virginidad. Estas mezclas eran a menudo una combinación de hierbas, vinagre y otros ingredientes. Algunos incluso recomendaban el alumbre, un tipo de sal conocida por sus propiedades astringentes, aunque esto no estaba exento de posibles daños. Sin embargo, estas prácticas, más que nada, subrayan la dinámica de poder distorsionada de la época. Las mujeres estaban sometidas a expectativas y estándares sociales que a menudo las dejaban en posiciones vulnerables, lo que llevaba a estas medidas desesperadas para mantener su pureza percibida. En el torbellino de intriga del Renacimiento, una cita del famoso escritor italiano Niccolò Machiavelli suena verdadera. En La Mandrágora escribió: «El matrimonio es como un castillo sitiado. Los que están afuera desean entrar y los que están adentro desean salir». Estas palabras parecen apropiadas, ya que capturan la situación paradójica de las mujeres que se encontraban atrapadas entre las expectativas sociales de pureza y sus propios deseos y aspiraciones. Imponiendo la pureza, la sombra colonial sobre la virginidad. Cuando la primera luz del amanecer bañó las tierras recién descubiertas, se dio inicio a la era colonial, una época marcada no solo por la exploración y el comercio, sino también por la imposición de nuevas normas culturales. La virginidad, en particular, se convirtió en un símbolo potente, una herramienta de control ejercida por los colonizadores sobre los colonizados. Una exploración de los acontecimientos históricos revela el impacto de largo alcance del colonialismo en las percepciones de la virginidad. Embarquémonos en un viaje, comenzando en el siglo XV con la llegada de Cristóbal Colón a las Américas. Los conquistadores españoles trajeron consigo sus valores sociales profundamente arraigados, donde la pureza de una mujer era equivalente a su valor. Esta perspectiva contrastaba fuertemente con muchas culturas indígenas que tenían diferentes puntos de vista sobre la virginidad y el cortejo. En ciertas sociedades tribales, como la arawak, de la que descendían los caribes, los primeros encuentros estaban marcados por una aceptación abierta del cortejo. Estas prácticas eran consideradas incivilizadas por los colonizadores europeos, que buscaban imponer su propio código moral, uno donde la virginidad tenía una importancia primordial. En África también, la llegada de las potencias coloniales europeas en el siglo XIX alteró las normas locales. Antes de la colonización, diversas sociedades africanas celebraban la feminidad y el cortejo a través de rituales y prácticas únicas. Sin embargo, bajo el dominio colonial, estas prácticas fueron desestimadas como bárbaras, suplantadas por los ideales europeos de pureza y virginidad. Uno de los ejemplos más ilustrativos se puede ver en India bajo el dominio británico. La moralidad de la era victoriana se infiltró en el tejido social indio, con los colonizadores defendiendo la virginidad como un marcador del honor de una mujer. Esta imposición a menudo ignoraba las costumbres sociales existentes, como las tradiciones tántricas,
donde la intimidad física se consideraba un viaje espiritual. Es digno de mencionar la conmovedora historia de Rukmabai, una mujer india forzada a casarse a una temprana edad. Hizo titulares tanto en India como en Inglaterra a finales del siglo XIX, cuando se negó a vivir con su esposo. A pesar de las normas sociales de la época, se posicionó en contra de la coerción marital, su historia provocando debates sobre los derechos de las mujeres y la castidad. La narrativa colonial sobre la virginidad a menudo se entrelazaba con la noción de civilizar al salvaje, una ideología paternalista utilizada para justificar el dominio colonial. En su libro Discursos sobre el colonialismo, Aimé Césaire, un reconocido escritor francófono de Martinica, señaló: «Me hablan de progreso, de logros, enfermedades curadas, pero nunca me mostraron lo que habían roto». En efecto, el concepto de virginidad, una vez fluido y diverso, fue restringido y redefinido bajo el dominio colonial. Su legado perdura en las normas y actitudes sociales mucho después de que los colonizadores se retiraron. La construcción colonial de la pureza se convirtió en un yugo alrededor del cuello de muchas culturas. Sus prácticas fueron consideradas ilícitas y necesitadas de corrección. La jaula dorada, ideales victorianos y la valorización de la virginidad. A medida que los granos de tiempo se deslizaban hacia el siglo XIX, un velo de mojigatería descendió sobre Gran Bretaña. La era victoriana, llamada así por la reina Victoria, quien reinó desde 1837 hasta 1901, estuvo marcada por una sociedad envuelta en un estricto código moral, elevando la virtud de la pureza y la virginidad a alturas sin precedentes. La pureza de una mujer era la piedra de toque de su reputación, y perder la virginidad fuera de los sagrados lazos del matrimonio equivalía a la ruina social. Fue una era de cortejo y acompañantes, donde las relaciones humanas más íntimas estaban cuidadosamente custodiadas. Se desaprobaba cualquier violación del decoro, desde las cartas apasionadas hasta la conducta indecorosa, todo estaba bajo escrutinio. Hay abundantes ejemplos para ilustrar esta obsesión social con la virginidad. El Agnus Dei, o Cordero de Dios, fue un dispositivo simbólico empleado por muchos novelistas victorianos, incluyendo a Charles Dickens y Thomas Hardy. Sirvió como una representación metafórica de la inocencia y la pureza, a menudo representando a personajes femeninos que personificaban el ideal de la virginidad. Tomemos, por ejemplo, Tess de los D'Urbervilles de Hardy. En esta conmovedora historia, la protagonista Tess es retratada como una mujer pura, cuya inocencia es trágicamente manipulada por el villano Alec d'Urberville. Las consecuencias sociales que Tess enfrenta después de su pérdida de virginidad ilustran vívidamente las inflexibles opiniones de la época victoriana sobre este tema. No solo la literatura, sino que las normas sociales victorianas también se infiltraron en el campo de la ciencia, dando origen a teorías dudosas. La infame ideología de las dos esferas, planteada por médicos victorianos como el Dr. William Acton, sugería que las mujeres eran inherentemente pasivas y carentes de cualquier deseo físico. Cualquier desviación de esta norma fue patologizada, a menudo llevando a tratamientos severos con medicamentos o medidas drásticas. En este panorama de represión, sin embargo, hubo una chispa de disidencia. El movimiento de la pureza social, encabezado por mujeres como Josephine Butler, buscó desafiar las normas sociales. Butler se hizo famosa por su campaña contra las leyes de enfermedades contagiosas, leyes que apuntaban injustamente a las damas de la noche en un intento por protegerlas de la explotación. Otra figura icónica de esta era, Florence Nightingale, pionera de la enfermería moderna, rechazó el camino convencional del matrimonio para dedicarse a la atención sanitaria. En una carta a su hermana, escribió famosamente: «Tengo una naturaleza intelectual que requiere satisfacción y la encontraría en él». Aquí, él se refería a su profesión. Hacia el final del siglo XIX, voces como la de Butler y Nightingale comenzaron a desafiar la obsesión victoriana con la virginidad y la pureza, sentando las bases para futuras reformas. Sin embargo, sería un largo camino hacia el cambio, con las sombras de los códigos morales de la era persistiendo hasta bien entrado el siglo XX. Desentrañando el enredo, las realidades científicas y los mitos perennes de la virginidad,
Desarrollándose dentro del laberinto de la ciencia y las normas sociales se encuentra la compleja narrativa de la virginidad. Esta narrativa, especialmente en relación con la anatomía femenina, ha sido distorsionada por los hilos entrelazados de la concepción errónea, dando lugar a teorías engañosas como el mito del himen. Esta creencia afirma erróneamente que la integridad del himen de una mujer es un indicador infalible de su virginidad. Identificado por primera vez por los antiguos griegos, el himen, una pequeña membrana que cubre parcialmente la entrada al sistema reproductor femenino, se convirtió en el punto focal de la verificación de la virginidad en numerosas culturas. Pero la esencia de este mito, que el himen se desgarra y sangra durante la primera instancia de cortejo, carece de fundamento científico. Estudios científicos, como el realizado por la Dra. Sarah Patterson Brown en 1998, han subrayado la amplia gama de formas y tamaños del himen, demostrando que su apariencia y estado físico no pueden ser considerados una medida fiable de la virginidad. Algunas mujeres incluso nacen sin uno. Este mito, sin embargo, tenía una influencia insidiosa en las creencias sociales. Las infames pruebas de virginidad, que florecieron como una práctica cultural perversa en varias partes del mundo, tenían sus raíces en esta hipótesis infundada. En 1552, el famoso cirujano francés Ambroise Paré escribió en sus obras sobre la realización de una prueba de virginidad a una mujer a petición de su esposo, una indicación horripilante de la profundidad a la que el mito del himen había penetrado en el tejido social. Este mito no solo abarcaba culturas, sino que también abarcaba eras, encontrando prominencia en la comunidad médica del siglo XIX. Una figura prominente que lo perpetuaba era el Dr. William Acton, un médico de la era victoriana que en su obra Las funciones y desórdenes de los órganos reproductivos propagó la noción del himen como un sello de virginidad. A pesar de estos malentendidos de larga data, el siglo XX trajo los vientos de cambio. Visionarios como la doctora Mary Calderón, una defensora de la salud pública, trabajaron incansablemente para desacreditar el mito del himen. El revolucionario trabajo de Calderone en 1968, Cambios en el sistema reproductivo femenino y continuidad desde el punto de vista del himen, desafió las nociones arcaicas, ayudando a orientar a la comunidad médica hacia una comprensión más precisa de la virginidad. Desafortunadamente, incluso frente a la claridad científica, el mito continuó teniendo influencia. En 2019, la Organización Mundial de la Salud emitió directrices que se oponían categóricamente a las pruebas de virginidad, reflejando la persistente fijación social en el mito del himen. El hecho de que tal directiva fuera necesaria en el siglo XXI demuestra la peligrosa resistencia de estos conceptos erróneos. En las trincheras de la dicotomía, la Virgen y la Dama de la Noche en tiempos de conflicto, cuando el espectro de la guerra descendió sobre el mundo a principios del siglo XX, transformó drásticamente las construcciones y percepciones sociales de la feminidad, particularmente en torno a conceptos de virginidad y moralidad. Durante este periodo tumultuoso, surgió una dicotomía inquietante en la que las mujeres eran caracterizadas como paragones de pureza, las vírgenes, o sus contrapartes marcadas, las llamadas damas de la noche. Las guerras mundiales, y particularmente la Segunda Guerra Mundial, exacerbó esta polarización. La imagen idealizada de las mujeres era la de figuras patrióticas y saludables que mantenían el frente del hogar, asumiendo roles tradicionalmente ocupados por hombres mientras preservaban su pureza. Los carteles de propaganda de esta época a menudo presentaban a mujeres virtuosas, virginales, que simbolizaban inocencia, fuerza y patriotismo. Un ejemplo notable es el icónico cartel «Podemos hacerlo», con Rosy la remachadora, símbolo del empoderamiento y la rectitud moral de las mujeres. Contrastando esta imagen virtuosa, estaba la representación de las damas de la noche, a menudo vistas como las desafortunadas bajas de las duras realidades de la guerra. Sin embargo, sus historias a menudo estaban empapadas en complejas narrativas de supervivencia, resiliencia y sacrificio. Una parte inquietante, pero significativa de esta narrativa, es la trágica saga de las mujeres de confort, un término eufemístico para las jóvenes, principalmente de Corea y China, coaccionadas para brindar confort a los soldados japoneses
durante la Segunda Guerra Mundial. La historia de estas mujeres, que fueron forzadas a desempeñar tales roles bajo la apariencia de órdenes de trabajo obligatorias o promesas de trabajos en fábricas, es desgarradora. La existencia del sistema de mujeres de confort se reveló inicialmente al mundo en 1991 por una valiente mujer coreana llamada Kim Hak-sun, quien compartió sus espeluznantes experiencias y posteriormente atrajo la atención global a estas atrocidades de guerra. Al mismo tiempo, los franceses tenían su término colaboradores horizontales, refiriéndose a las mujeres que se creía habían cortejado a los soldados alemanes durante la ocupación alemana de Francia. Estas mujeres fueron posteriormente humilladas públicamente en la Francia de la post-liberación, enfatizando aún más la dicotomía prevaleciente durante la guerra. El tratamiento de estas mujeres después de la guerra magnificó aún más la dicotomía. Muchas mujeres de confort regresaron a casa cargando la carga de la vergüenza y el silencio, mientras que las colaboradoras horizontales fueron objeto de desprecio público y ostracismo. Estas reacciones sociales contrastaban marcadamente con la bienvenida celebratoria reservada para sus contrapartes virginales que, habiendo adherido a las normas tradicionales, fueron alabadas como heroínas patrióticas. Esta dicotomía se capta conmovedoramente en el libro de Simone de Beauvoir, donde afirma: la humanidad es masculina y el hombre define a la mujer no en sí misma, sino en relación a él. Esta perspectiva resalta el refuerzo de las normas sociales centradas en el hombre durante la era de la guerra, con las mujeres valoradas o devaluadas según su conformidad percibida con los estándares de pureza. Al cerrar las cortinas de este evocativo viaje a través del laberinto de la historia, nos encontramos parados en la intersección de las expectativas sociales y las identidades personales. A través de los extractos romanos de Aloe Vera a la misteriosa Rocío de Santa Hildegard, desde el astuto juego de sangre de pollo hasta la llegada de los procedimientos médicos modernos, los registros de fingir pureza reflejan el discurso siempre omnipresente de la virginidad. Sin embargo, más allá de estas fascinantes narrativas y figuras, lo que persiste es el eco de una profunda presión social que continúa reverberando a través de los siglos. Los mecanismos para simular la virginidad, aunque evolucionan en técnica, tienen sus raíces entrelazadas en una cultura sistémica que a menudo ha valorado a las mujeres por su pureza percibida en lugar de su valor individual. Es hora de que nos separemos, pero despidámonos con las palabras provocativas de Gloria Steinem, un faro del movimiento feminista. Una mujer liberada es aquella que tiene relaciones antes del matrimonio y un trabajo después. Este poderoso sentimiento encapsula un mensaje de libertad e individualidad, recordándonos que la virginidad y el valor no están entrelazados. En este esfuerzo, que la historia que hemos explorado hoy no sirva solo como una curiosidad, sino como un faro que ilumina el camino hacia un futuro de respeto, comprensión e igualdad.